Ayuno. ¿Es verdad que en Marcos 9:29 no dice ayuno? Como base para esta respuesta tomaremos la traducción en español más conocida y más comercial, pero no por ello la más fidedigna, que es la Reina Valera 60, donde se lee Marcos 9:29. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. A la luz de los manuscritos superiores o más confiables, no solamente en Marcos 9:29 no hay la palabra ayuno, sino también en Mateo 7:21, donde se hizo una añadidura completa, traída de Marcos, que incluía la palabra ayuno. Haremos un análisis lingüístico. Para este análisis usaremos los siguientes manuscritos, que nos mostrarán dónde ocurrió este error por añadidura, para que sea traducida erróneamente la versión Reina Valera 60, entre otras. Bien, el manuscrito o testigo que usaremos es el Código Washingtonianus, Códice Besa M05, el Códice Sinaiticus M01, Códice Vaticano M03. Los dos primeros del siglo V o 500 años después de Cristo, y los otros dos del siglo IV o 400 años después de Cristo. Es decir, 100 años menos o más antiguos que los primeros, ¿ya? Los dos últimos 100 años más antiguos que los primeros. Ok, primero veremos la palabra ayuno en griego. Y ayuno, ahí está el español. La transliteración o como se habla es kai nesteia, y después tenemos el griego. Luego también veremos la palabra oración en griego, que es proseuche, la cual significa oración. Esto para ubicarnos en el idioma que a Dios le plació revelar su palabra y en el cual están escritos estos manuscritos. Ahora viajamos hasta el siglo V después de Cristo y veremos como ejemplo dos manuscritos en los cuales ya encontramos el error de añadidura insertado en su texto. Veamos el primero, el Códice Washingtonianus del siglo V. Ahí podemos ver en Marcos 9:29 cómo kai nesteia aparece en este manuscrito. También es importante que veamos la palabra anterior, es decir, proseuche, que significa oración, para ubicarnos en los manuscritos. Bien, ahora veamos el Códice Besa, también del mismo siglo V después de Cristo, donde también está la añadidura. Buscamos el versículo 29, ahí está, y ahí está kai nesteia, que significa y ayuno. Ahora pasaremos al Evangelio de Mateo 17 y buscaremos el versículo 21 en estos dos mismos códices del siglo V, donde veremos que también
también está este versículo añadido. Ahora estamos viendo el códice Besa, donde aparece el versículo completo añadido de Mateo 17:21 y traído de Marcos. Y ahora estamos mostrando el códice Washingtonianos, ambos del siglo V después de Cristo, y donde también está el versículo de Mateo 17:21 que fue añadido erróneamente. Bien, hasta aquí parece que todo estaría bien, lingüísticamente hablando. Pero ahora viajamos mucho antes, mucho más lejos, al siglo IV después de Cristo, es decir, 100 años antes de los manuscritos analizados anteriormente. Es decir, analizaremos manuscritos 100 años más antiguos. Veamos el códice Sinaiticus M01 del siglo IV después de Cristo. Ahora buscamos Marcos 9:29 y vemos una clarísima pero tosca y grosera añadidura al texto del manuscrito uncial, que dice kai nesteia, que significa y ayuno. Bien, para confirmar aún más, veamos otro manuscrito de la misma época, 400 años después de Cristo. Un manuscrito más antiguo y también superior, que es el Códice Vaticano M03. Ubicamos ahora la palabra oración, ahí está, proseuche, y vemos que seguidamente no existe la palabra kainesteia o ayuno, sino que empieza el versículo siguiente, que es el versículo 30. Bien, hasta aquí pudimos detectar dónde comenzó el error en el Evangelio de Marcos 9:29. Ahora bien, veamos la añadidura en el Evangelio de Mateo 17:21, y para ello tomaremos también un manuscrito superior del siglo IV después de Cristo, que es el Códice Sinaítico M01. Ahora, fíjense en el margen superior de la añadidura, en el margen superior, la añadidura completa del versículo 21. El versículo 21 de Mateo 17. ¿Por qué está ahí? Porque lo trajeron de la añadidura de Marcos 9:29, el versículo completo, incluida la palabra kainesteia, que significa ayuno. También pueden ver una marquita con signo de división para forzar e insertar en la palabra antes del versículo 22 esta añadidura. Para comprobar, tomamos otro manuscrito, también del mismo siglo IV después de Cristo, que es el Códice Vaticano M03, donde no aparece el versículo 21. Y vemos que del verso 20 correctamente se pasa al verso 22, comprobando así la burda añadidura que se hizo en los años posteriores. Y bueno, lo vimos ya en el año 500, 100 años después. Por lo tanto, veamos cómo queda la palabra después de la corrección de estos errores.
Vemos Marcos 9:29 y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y Mateo, vemos que no existe ese versículo. Bien, en Marcos 9:29 no existe la palabra y ayuno, y en Mateo no existe el versículo 21 del capítulo 17. También podemos mostrar algunos léxicos con los que contamos, gracias a Dios, en estos tiempos, donde en Marcos 9:29 no está la palabra ayuno. El léxico de Westcott y Hort no tiene la palabra ayuno. Bien, acá tenemos otro léxico de primera, desde luego, el de Tischendorf, donde tampoco está la palabra ayuno. Solo encuentran a ver la palabra oración. Bien, ahora podemos reflexionar que evidentemente la gracia y las obras no pueden estar juntas, porque la oración de fe es por gracia. Asimismo, recordar el significado del ayuno, que debido a sus características de duro trato del cuerpo, fomentadas en el tiempo del ascetismo y el monaquismo, durante el periodo medieval, y aplicadas por los monjes en los monasterios, nos llevan a las obras. Es por ello, hermanos, que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gloria sea siempre para nuestro Dios.